y desventaja a la vez de que sus ecuaciones ya están todas hechas. O sea, uno no tiene nada que descubrir ahí. Simplemente razonar un poquito y aplicar, nada más, aplicar los conceptos. Y esa es la gran ventaja de geometría. Entonces, ¿qué nos pide geometría? Y nos pide que nos acordemos de las ecuaciones correspondientes, que conozcamos la figura y que conozcamos la teoría de geometría. Si conocemos eso, entonces tenemos asegurado. Arranca el examen de, por decir así, de matemática, y como hay, atiéndame lo que le voy a decir, hay 30 temas, 1, Por favor, no le pasa nada a su micrófono. Hasta el 30. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en el examen de matemática? Y eso... Profe, no se escucha nada. Ah, ¿no se escucha nada? Qué raro. Ahora sí se escucha un poco. Tampoco se debe decir que están compartiendo algo. Ah, no estoy compartiendo. Qué simpático, gracias. Lo olvidé de compartir. Ahí está. Ahí, ahora sí, gracias por avisarme. ¿Me están escuchando mejor ahora? ¿Voy a subir por volumen? Sí. Empezar por su. Está bien, profe. Bueno, vamos un poquito más de volumen, no sé, ahí estamos. Listo. Entonces, si vamos en matemática del 1 al 30, ustedes lo primero que van a hacer en el examen es buscar los mecánicos. ¿Qué son mecánicos? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ecuaciones, ya sea de primer grado, de segundo grado o sistema de ecuaciones. Esto van a buscar. Por ejemplo, encuentran en el 3, en el 5, en el 8, en el 30, en el 29. Y en ese orden van a resolver 3, 5, 8, 29, 30. No se preocupe por el resto. En segundo lugar, van a buscar los de matemática aplicada, que son regalados. Matemática aplicada, si por ahí sale, ¿verdad? Que corresponde a estadística, que es media, moda y mediana. Interés simple. Y listo. Probabilidades no figura más en el programa. Alguna vez salió probabilidad, pero muy raro. Tercero, y acá viene la clave. Tercero, geometría. Ya sea plana o del espacio. Y miren, en la medida que vayamos haciendo exámenes, controlen y van a encontrar que aquí normalmente hay por lo menos 20 temas. Miren, casi el 70% del examen está acá. Solamente que está disperso. Por ejemplo, pueden encontrar en el 22 y en el 25, pueden encontrar 2 de estadística, por ejemplo. Y algunas veces acá en el 28 hay algo sencillísimo, una pequeña pregunta nada más. Uy, un ratito acá. Una mamá parece que... Hola, ¿qué tal? Sí. Bruh. ¿Qué pasó? Estaba hablando por teléfono, profe. Ajá. Gobernanza, supongo. Sí, está bien, señora. No se preocupe. Normal es con los alumnos eso. Vamos a tener todo el horario ya enseguida. Ok. Sí. La pasantía, no hay problema. Hablamos después, estoy en clase nueva. Vale, gracias. Bueno, seguimos entonces. Entonces, fíjense bien lo que le estoy diciendo. No vayan a complicarse con los problemas. Esta es la preocupación de siempre. Dejen
es una tentación siempre hacer los problemas. Los problemas son los que consumen más energía. ¿Por qué? Porque hay que razonar. Y esto hace trabajar mucho el cerebro. En cambio, esto no. 2 por 2 es 4, automáticamente ya no hay nada que pensar. ¿Cuál es la media? Se suma esto con lo otro y ya está. Y en geometría plana, ya el área del triángulo, base por altura dividido 2, ahí está el área del triángulo. Si tengo la base y tengo la altura, entonces ahí está, punto, salió. Pero si no sé qué es base por altura, entonces ahí estamos con problemas. Entonces, ¿qué ventaja tiene geometría? Que ya tiene todas las ecuaciones hechas. Y vamos a hacer un repaso de todo lo que es la geometría plana. Eso no era el... Alguien parece que pidió entrar. Me pareció no. Bueno, me avisan si por ahí no le acepto. Sí, profe. Sí, acá está. Hay uno, profe. Gracias, ahí está. Bueno, ahí está. Entonces ahí vamos rápidamente. Entonces, geometría plana tenemos dos conceptos fundamentales. Uno es el perímetro. ¿Qué quería decir perímetro? Y como ustedes se acordarán, peri, acá pi, epsilon, rho y peri, así se lee, es alrededor. Entonces, es el entorno. Por eso que hablamos de la periferia de la ciudad. Hablamos del pericarpio cuando hablamos de la, qué sé yo, de la cáscara de la fruta, y así sucesivamente. Y metros, que justamente es medir, simplemente el perímetro entonces es la suma de todos los lados. Y acuérdense, de todos los lados externos, alrededor. Bueno, entonces, en geometría plana, como ustedes saben, la figura está en 2 dimensiones, entonces no importa la forma que tenga la figura, simplemente yo sumo todos los lados y ya voy a obtener el perímetro. ¿Qué figura es esta? Triángulo equilátero. ¿Un triángulo de qué tipo? No me acuerdo. Isósceles. 9, 11, 10. Escaleno, muy bien. 3 lados desiguales. ¿Cuál es el perímetro de esta figura? La suma 30. de los lados. 30. 30. Un poco si es correcto. Correctísimo. ¿Están bien en geometría ustedes? Bueno, vamos al siguiente. ¿Qué figura? Rectángulo. Muy bien, rectángulo, tiene todos sus ángulos rectos y paralelos a dos sus lados. ¿Cuál es el perímetro de esta figura? 10. 12. Perdón. 4 más 2, y este también vale 4, y este también vale 2. 12. Entonces es 12, muy bien. Bueno, y acá se pone negra la morcilla. ¿Cuál es el perímetro de esta figura? 15. 15. ¿Cuánto? Yo también entendí, profesor. ¿Cuánto es el perímetro de esta figura? 15. 15, suponiendo que sea un pentágono regular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es un pentágono regular, entonces sería lado por 5, o sea, 3 por la cantidad de lados que tiene, que es 15. Vamos a ver si pueden pillar eso. 19. 19, dice el compañero. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué figura pico Sí, es? 19. Y bueno, eso es lo que quiero que atiendan bien. No importa, y de hecho que atiendan en los exámenes, no importa qué forma tiene la figura. Perímetro siempre quiere decir borde externo. Bueno, pregunto de nuevo. ¿Qué pasaría si yo prolongo estos 3 y tengo 4 centímetros más? ¿Cuánto sería el perímetro en ese caso? 23. ¿O el perímetro no considera la parte de los lados internos? No considero. No consideran. Entonces en el examen suelen poner así: 6, 3, 4, 5, 2, y aparece desde 4. Y entre la respuesta también va a aparecer perímetro igual a 23 centímetros. Pero esto no es correcto. ¿Por qué? Porque perímetro siempre es alrededor. Siempre es externo. Siempre. No se olviden de eso. Entonces cuando les sale una figura, normalmente no es una figura tan conocida como esta, sino una figura un poquito para ver si el alumno conoce el concepto. Bueno, seguimos. ¿Quedó claro lo que es el perímetro entonces?
Bueno, ya dijeron ustedes, ¿cuál es la clasificación de los triángulos según sus lados? Equilátero, muy bien. Un triángulo equilátero es el que tiene, ¿qué cosa? Sus tres lados iguales. Sus tres ángulos iguales. Sus tres alturas, altura 1, altura aquí, altura 2 y altura 3. Entonces, todo lo que tiene este son 3 siempre y son todos iguales. Muy bien. ¿Qué otro triángulo conocen? Isósceles, muy bien. ¿Qué tiene el isósceles? Uno diferente. Dos lados iguales. Y normalmente se suele apoyar en el lado que es desigual y se le llama base. Pero de todas maneras él puede apoyarse sobre cualquiera de sus lados. Se tiene por costumbre entonces que la base suele ser el lado desigual. Y tiene también acá, como ustedes están viendo, dos ángulos iguales. ¿Y el tercer triángulo cómo se llama? Es escaleno. Escaleno, estamos según sus lados, no estamos todavía según sus ángulos. Según sus lados, entonces, A, B y C. Tres lados totalmente distintos. Muy bien, este es el escaleno entonces. Clasificación de los triángulos según sus ángulos. Cuando todos los ángulos son agudos, fíjense, alfa, beta, teta, alfa mayor que 0 grados, este que está aquí, pero menor que 90 grados. Entonces, ¿es un ángulo de qué tipo? Agudo. Beta mayor que 0, pero menor que 90 grados. Por lo tanto, también es un ángulo agudo. Y teta es mayor que 0 y mayor que 90. Por lo tanto, los tres ángulos son ángulos agudos. Y como decir, es un triángulo agudángulo, suena cacofónico. En vez de decir agudángulo, decimos acutángulo. Entonces, todo ángulo agudo. ¿Qué pasa si tienen un ángulo recto? ¿Cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar? Rectángulo. Eso, triángulo, rectángulo. Como suena más también triángulo, recto, ángulo. Entonces se le quitó la O de aquí y tiene un ángulo recto, rectángulo. Aquí está, este es un ángulo de 90 grados. ¿Qué podemos sacar en conclusión enseguidita ya de acá? Que este ángulo más este ángulo tienen que sumar también ¿cuánto? ¿No se acuerdan mañana? 90 grados. 90 grados, muy bien. ¿Puedo ¿Por qué? explicar de nuevo el primero? Este. Sí, de alfa, de los ángulos agudos y eso. Sí. ¿Qué es un ángulo agudo? Un Que ángulo tiene 90 grados. Cuando es mayor a 0 grados y menor que 90 grados. sí, agudo, como su nombre dice, es algo que tiene punta, así, como el cuchillo. Agudo. Y el ángulo agudo es un ángulo siempre menor que 90 grados. Vamos, si en 90 grados ya va a ser así. Ahí está viendo, este va a ser 90 grados, que es este que está acá. Y así llamamos ángulo recto. Entonces, según su ángulo, puede ser todo agudo, entonces, acutángulo. Un ángulo que tiene 90 grados, un ángulo recto, entonces rectángulo. Y un ángulo que tiene un ángulo mayor que 90 grados, mira, acá está mayor que 90 grados, ¿cómo se llama? Obtusángulo. Eso, obtusángulo. Entonces, según su clasificación, por los lados pueden ser equiláteros, 3 lados iguales, isósceles, 2 lados iguales, escaleno, 3 lados desiguales. Y según su ángulo pueden ser todos agudos, acutángulo, si tiene un ángulo recto, recto ángulo o rectángulo, y si tiene un ángulo mayor que 90 grados, en este caso B, es mayor que 90 grados, por lo tanto este es un triángulo obtusángulo. Profe, Sí, ¿cómo se llaman los ángulos que tienen mayor que 90 grados? Porque, por ejemplo, los que tienen menor que 90 grados son agudos. agudos,
Recto tiene- cuando llega a 90 grados. Sí. Obtusando. Eso, obtuso cuando pasa a 90 grados. Gracias. Listo. Bueno, vamos al siguiente concepto. Ya vimos el primer concepto. ¿Cuál es el primer concepto? El perímetro. Perímetro. No se olviden, esto es lo más importante. Perímetro y área. ¿Qué es el área? Se entiende por área lo que comprende el perímetro. Entonces, si este es un cuadrado, su perímetro va a ser lado, más lado, más lado, más lado. Y el área y todo lo que encierran estos cuatro lados. Esto va a ser el área. Entonces, se entiende por área la extensión de la superficie en una figura plana delimitada por sus lados. Y ojo, ¿cómo se calcula el área? Siempre, miren bien esto, es proporcional al producto de dos segmentos de rectas perpendiculares y se mide en unidades cuadradas de longitud. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el área del cuadrado que me dicen ustedes? Lado por 4. Lado al cuadrado. Lado al cuadrado. Cierto. Área, no perímetro. ¿Y cómo son los lados del rectángulo, del cuadrado? Son Todos iguales. perpendiculares. Eso es lo que yo voy a recordar. Perpendiculares. Miren, producto, entonces el área del cuadrado es lado por lado. ¿Y el área del rectángulo? Base por altura dividido 2. Casi. Largo por ancho. Eso, por ancho o por altura. ¿Y cómo son la base y la altura? Perpendiculares. Miren. Ahora, un triángulo, sí, que digo compañero, si este es un triángulo cualquiera, y esta es la base, y esta es la altura, ¿cómo son la base y la altura de nuevo? Perpendiculares. Si yo tengo un rombo simplemente es un cuadrado deformado, fíjense, tiene una diagonal menor y tiene una diagonal mayor, que normalmente se llama de minúscula y de mayúscula. ¿Y cómo son estas diagonales? Perpendiculares. ¿Y cómo es el área? Diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Ahí tienen siempre perpendiculares. Y si tienen un trapecio, normalmente se llama base menor, base mayor y altura. ¿Y la altura cómo es? Perpendicular. ¿Y cuál es el área de este? Y el área de dos triángulos. Ahí está. Base por altura dividido 2 más esta base que está arriba por la altura que sería la misma acá dividido 2. O sea, me quedaría base menor más base mayor dividido 2 por la altura. ¿Y cómo es el tema? Y siempre el área, no se olviden de eso, es proporcional al producto de ¿qué cosa? De dos segmentos perpendiculares entre sí. Siempre. Entonces, eso es mayor que se acuerden ahora, no se vayan a preocupar tanto por recordar la fórmula, así que no están recordando. Ok. Bueno, una de las figuras más importantes siempre es el triángulo. ¿Por qué el triángulo es importante? Porque cualquier figura plana, excepto la circunferencia, siempre se puede dividir en unos cuantos triángulos. Entonces, base, fíjense, base, acá está la base, por la altura dividido entre 2, a mí me permite obtener el área de cualquier triángulo. ¿Cuál es el área del triángulo? Y conocido la base y conocido la altura, simplemente es el semiproducto. No se olviden que semi quiere decir mitad. Por ejemplo, semicírculo, semisuma. Y este sería, ¿qué cosa? Un semiproducto de la base por la altura. O bien base por altura dividido, como dijo el compañero. Bueno, si tenemos una base 8 y una altura 6, ¿cuál sería el área de este triángulo? 24. 24. ¿Por qué 24? 8 por 6, 48 dividido 2, 24. Eso, muy bien, porque 8 por 6 es 48 y 48 dividido 2 es 24. Y en los exámenes sale así nomás. Y ahí está, 24 centímetros cuadrados. Listo. Vamos a recordar una fórmula importantísima, que es la fórmula de Herón.
que es una forma que facilita muchísimo el cálculo del área de los triángulos cuando se conocen sus lados. Y el área viene dado por P minúscula menos A, P minúscula menos B, P minúscula menos C, donde A, B y C son los lados de un triángulo. A, B, aquí está B y C. Y P minúscula es la mitad del perímetro. Recién hablamos recién. ¿El perímetro qué era? A más B más C. ¿Y el semiperímetro cuál sería? La mitad del perímetro. Eso, muy bien. Entonces, el semiperímetro sería, ahí está, el perímetro dividido 2 o simplemente A más B más C dividido 2. No se olviden. Entonces, ¿qué yo hago para hallar el área cuando conozco los tres lados? Simplemente tomo el semiperímetro, le resto el lado A, le resto el lado B, le resto el lado C y multiplico por un semiperímetro. ¿A qué potencia me va a salir acá si esto está en metros? Si todas estas unidades están en metros, ¿en qué unidad me va a salir? Cuadrado. Me va a salir metro por metro por metro por metro. Me va a salir metro a la cuarta, que saliendo de la raíz va a ser metro cuadrado. Metros cuadrados. Muy bien. Ahí tenemos nuestro triángulo, entonces ABC. Y ahí está. Calcula el área del triángulo cuyo lado A mide 8 centímetros, la base mide 10 y el lado C mide 6. Dale, mano a la obra. Este salió en un examen una vez. O 2 veces lo siguiente. ¿12? 12. A ver, un poco. No, un poquito más. ¿24? 24, sí. ¿Cómo hiciste? Por la fórmula. Por la fórmula. Muy bien, David. Hay que complicarte, ¿verdad? Por la Sí. fórmula. Entonces, vamos a hacer juntos. Recuerden, cuando conocen los tres lados, lo más práctico es siempre aplicar la fórmula de Heron, que es muy sencilla. ¿Cuánto es el perímetro? A más B más C. Sería 8, 14, 24. 24. Si el perímetro es 24, el semiperímetro, ¿cuánto va a ser? 12. 12. 2. Muy bien. Ahí está. 12 va a ser nuestro semiperímetro. Y después podemos hacer simplemente, ¿cuánto sería P menos A? Sería 12 menos 8, 4. 4. Y después sería P menos B. ¿Cuánto sería P menos B? 2. 12 menos 10, 2. 2. Después sería P menos C. ¿Sería cuánto? 6. 6. 6. Y miren, ya tienen este y también este.
Entonces el área simplemente va a ser la raíz cuadrada de P, que es 12, por P menos A, que es 4, por P menos B, que es 2, y por P menos C, que es 6. Y ahí tienen. Y ahí está. Este, por ejemplo, mira, sí, entonces usted qué tiene que buscar. No vayan a multiplicar esto. Siempre tienen que buscar cuadrados perfectos. Por ejemplo, si ustedes miran acá, este es 12. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo, 6 por 2 es 12. Y acá tenemos un 12. Entonces podríamos escribir que esto es lo mismo que 12 al cuadrado por, ¿y 4 qué es? 2 al cuadrado. Muy bien. Y 12 puede salir la raíz y 2 también. Entonces A va a ser 12 por 2, que me va a dar 24 centímetros cuadrados. ¿Qué tal? ¿Se entendió bien? Sí. Profe, Sí, te Sí. Sí, escucho. profe. yo no pude entender muy bien después de que haya sumado todo eso. Ah, bueno, vamos a repasar nomás. Mira, vos sabés hacer, ¿cómo se llama? ¿Sabés hacer budín? Budín. Sara, Muy bien. hola Sara. ¿No sabes? O sea, ¿Sabes cómo se hace el budín? Te vas al supermercado. Te vas al supermercado y hay cajitas ahí, dice budín de tal cosa, dice, ¿verdad? Budín de pan, con gusto a manzana, con gusto a durazno. Y traes te compras la cajita y lee y dice ahí, prepare agua a temperatura de 80 grados centígrados, por cantidad de 500 centímetros cúbicos. Deje hervir, reposar un momentito y descargue en él el contenido de este recipiente. Descargue en un molde y espere que se enfríe. Y ya está el budín. Así se hace Sara el budín. Profe, ya me diste hambre, profe. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con Profe, esto, Sara? ¿qué Que cuando abuela vos, hace con pan? cuando tenés la fórmula, no te vaya a complicar. Mira, acá está la fórmula. Entonces, ¿qué te dice la fórmula? Busca P minúscula. ¿Y qué es P minúscula? Y P minúscula es simplemente 8 más 6 más 10 dividido 2. ¿Y cómo se llama esto? Semiperímetro. ¿Y cuánto sale? Sale 12. Y ahí está. Y después Tomás, ¿qué dice acá? Multiplique el 12, entonces multiplica el 12 por 12 menos A. ¿Cuánto es A? 8. 12 menos 8, 4. Ahí ponemos el 4, entonces aquí multiplico otra vez ese producto por P menos B. ¿Cuánto vale P? 12. ¿Y cuánto vale B? 10. 12 menos 10, 2. Ponemos el 2 también acá. Ahí está. Y por último multiplique por semiperímetro menos C. ¿Cuánto es semiperímetro? 12. ¿Cuánto es C? 6. 12 menos 6, 6. Y terminó Sara, ¿viste? O sea, que vos sabías hacer budín realmente, pero no sabías. Ahora ya reconoces que sabías hacer budín. Súper. Y la misma cosa. Calcula el área del triángulo cuyos lados son 8, 6 y 10. ¿Qué vas a aplicar entonces, Sara? Vas a aplicar la fórmula de ¿quién? Así que se fue Sara. De Herón. De Herón, muy bien. Y algo interesante en el examen, en este caso particular, ¿se entendió bien o hay alguna duda? Mira que si hay una duda tenemos que aclarar bien. Profe, creo que lo que trató de decir es que no entendió lo de la raíz. Lo de De la salir raíz. los números y eso, y que se puso el cuadrado y salieron. Ah, ya. Entonces acá, si nosotros multiplicamos, por ejemplo, para no hacer muy grande el número, si multiplicamos 12 por... Voy a componer pues este 12. Voy a poner entonces 3 por 4, que es 12. ¿Estamos de acuerdo? Por 4, que está aquí. Por 2, que está aquí. Y por 6, que está aquí, que es 3 por 2. ¿Qué encuentro entonces? Encuentro 3 por 3. ¿Cuánto es 3 por 3? 9. 9. Encuentro 4 por 4. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. Y encuentro 2 por 2, que es 4. Y ustedes se acuerdan que esto es distributiva, que la raíz se le puede dar a cada uno de los factores. Entonces, raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de 16,
4 y raíz cuadrada de 4, 2. 3 por 4, 12, 12 por 2, 24. O sea que, miren, este herón hay que hacerle una medalla. Fácil, fácil, fácil. Entonces, si a usted le sale este ejercicio en el examen, entonces, clean caja. Adentro, ya tienen un punto. Entonces, fíjense, parece un poquito estafalario, parece, pero es muy sencillo. Miren. Profe, cuando Sí. nos sale exacto, Generalmente en el examen, cuando nos sale exacto, no te multiplican, te ponen bajo raíz nomás. ¿Por qué? Porque en el examen no se permite el uso de la calculadora hasta el año pasado. ¿Estamos? Así que no te vayas a preocupar por eso. Y siempre son números pequeños. Ahora, quiero que observen algo interesante en este examen. ¿Cómo saben preparar el examen, verdad? Miren un poco. Voy a borrar por esto un ratito. Y esta es una cosa que ustedes tienen que observar en el examen. Vamos a suponer que ustedes no manejaban la fórmula de Herón, por ejemplo. ¿Cómo iban a resolver esto? Y hay solamente dos maneras ya. Una, resolver unas cuantas ecuaciones. Y otra, ser observador. Miren, si A es 8, ¿cuánto es 8 al cuadrado? 64. 64. Si C es 6, ¿cuánto es 6 al cuadrado? 36. 36. Y si B es 10, ¿cuánto es 10 al cuadrado? 100. Bien. ¿Cuánto es 64 más 36? 100. 100. ¿Quién produce este resultado? B al cuadrado. Pitágoras, ¿verdad? Acaba de hacer B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado. ¿Y este quién es? Pitágoras. ¿Y qué significa que sea Pitágoras? Significa que A y C son, ¿qué cosa? Perpendiculares, porque es un triángulo rectángulo. Entonces ustedes pueden decir, el área de este triángulo directamente es base, que pueden tomar este 8, por altura, que pueden tomar este 6, 8 por 6, 48. 48 dividido 2, y acá está 24. Pero este es un caso muy particular, ¿verdad? Se cumplió perfectamente el triángulo de Pitágoras. Por eso yo podía directamente aplicar base por altura dividido 2. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí, profe. Dale. Sí. Seguimos entonces. Vamos a hacer un repaso rápido. Aquí tenemos un triángulo. Acá tenemos un triángulo que tiene vértices A, B y C. ¿Qué ángulos tiene? Ángulos internos. Miren, atiendan bien, alfa, beta y gamma. ¿Qué lados? A, B y C. Y acá aparece un ángulo externo. ¿Están viendo? Este es un ángulo externo. ¿Qué es un ángulo externo? Simplemente es la prolongación, fíjense, la prolongación del lado, miren, de este lado A, se prolonga y forma con el siguiente lado, que en este caso es C, forma este ángulo que está aquí. Ángulo teta. Entonces, este ángulo es un ángulo externo. ¿Cuál sería otro ángulo externo? Simplemente tomo este y prolongo aquí. Y acá tendría otro ángulo externo. Tomo este lado y prolongo y voy a tener aquí otro ángulo externo. Y vamos a mirar eso en la siguiente figura, porque en el examen sale. Aquí se ve mucho mejor, fíjense. Prolongamos este lado y se forma un ángulo externo con el ángulo interno. ¿Ya? Prolongamos, se forma un ángulo externo suplementando al ángulo interno. Y la misma cosa aquí. Y acá está la ecuación que me interesa. Miren, la suma de los ángulos externos de un triángulo es ¿cuánto? 360 grados. No se vayan a olvidar. Y si se olvidan, desarrollen esto. ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? 180. 180. Habíamos visto el caso del triángulo equilátero que tenía 60, 60
y 60. Y no importa cómo mueva yo los ángulos, siempre esto va a ser 180 grados. Bueno, repaso. Ahí tenemos entonces. A, B y C, estamos de acuerdo que son vértices del triángulo. A minúscula, B minúscula, C minúscula, lados del triángulo. Perímetro, la suma de los tres lados. Semiperímetro, la suma de los tres lados dividido 2. H, y miren, ven acá, este es fundamental, H es la altura del triángulo con respecto a qué lado, con respecto al lado B. Porque de aquí también yo puedo trazar una recta perpendicular. Y este va a ser la altura relativa, esta va a ser la altura relativa al lado C. O puedo trazar también aquí otra altura, que va a ser la altura relativa al lado A. Es decir, el triángulo puede tener tres alturas y puede apoyarse en cualquiera de sus lados y puede tener tres bases. Por lo tanto, no se olviden que pueden tener siempre tres elementos de cada uno de los triángulos. Nosotros estamos acostumbrados a decir base y siempre tomamos como base este, ¿verdad? Y altura, y tomamos como altura normalmente este. Pero no se olviden que puede estar en cualquier parte. Entonces, normalmente llamamos, ¿cuál es el área de este triángulo? Y te van a decir, si vamos a tomar la base, vamos a multiplicar por la altura y vamos a dividir entre 2 y vamos a tener el área del triángulo. O, si conocemos todos los lados, podemos aplicar la fórmula de Herón. Muy bien, ahí está entonces área del triángulo y la de Herón es esta, ¿verdad? No se olviden, bueno, ya les dije, geometría depende entonces de recordar los conceptos. Recordar, nosotros le llamamos normalmente fórmulas. Recordar las fórmulas, recordar las ecuaciones que resuelven todas las figuras geométricas. ¿Qué más podemos decir? Que alfa, beta y gamma son los ángulos internos del triángulo, o también se le suele llamar esto A, y se pone entonces un símbolo como de un ángulo encima de ellos. A, B, C. Sí. ¿El semiperímetro solamente se utiliza en la fórmula de Herón? A ver un poco, déjame pensar. Nosotros básicamente usamos ahí nomás. Ahí nomás se calcula. Ahí nomás. Excepto que un problema específico te pida algo relacionado con eso. Pero en general se usa para la fórmula de Herón nomás, el semiperímetro. Ya. Bueno. Sí. Y la fórmula de Herón es exclusivamente para el triángulo, para todos los polígonos. No, para el triángulo, solamente para el triángulo. Ahora, ¿qué pasa si yo te doy? Vamos a hacer un ejemplo práctico, ya que preguntaste. Voy a tomar acá un rectángulo. Un rectángulo, ahí está. Ahí está. Y voy a llamarle a este lado 4, 3. Te pregunto, ¿cuál es el área de este rectángulo? Nabili. 12. 12. Pero yo te puedo decir, no sé cuál es la fórmula para el rectángulo. Yo puedo dividir en triángulo esto. Entonces, vamos a dividir en triángulos. Ahí está. Y se van a formar dos triángulos. ¿Cuál es el valor de esta diagonal? Por Pitágoras. ¿Cuál es el valor de esta diagonal? 3 al cuadrado es... Más 4 al cuadrado. Eso, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Y 4 al cuadrado es... 16. 16. Eso. 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Y tenés ya un triángulo aquí. ¿Cuál es el semiperímetro de este triángulo, Nabili? Seis. 6. Porque el perímetro es 12 dividido 2. El semiperímetro entonces es 6. Pero, Luego, profe, el perímetro no era en 2 largos, 2 anchos. no, yo estoy en este triángulo, Nabili. Sí, perdón. Yo estoy suponiendo que vos no manejás la ecuación del rectángulo, que vos no sabés, pero que manejás la fórmula de Herón. Entonces, teniendo los tres lados, calculás el semiperímetro, que es este. Y después haces
semiperímetro menos A. Vamos a suponer que este sea A, este sea B y este sea C. Entonces, ¿cuánto va a ser P menos A? 6 menos 3 te va a dar 3. P menos B. 6 menos 4 te va a dar 2. P menos C. 6 menos 5 te va a dar 1. Y ahí aplicas tu fórmula de Herón, ¿verdad? Porque eso es lo que vos manejas. Y me decís que el área del triángulo Es 6. es 6, va a ser bueno. Entonces, ahí está. Entonces va a ser el semiperímetro, que es 6 por 3 por 2 por 1. ¿Y esto da cuánto? 6 por 3, 18, 36. ¿Estamos de acuerdo? 6 por 3, 18, 18 por 2, 36. Y ahí está. Raíz cuadrada de 36, 6. 6. Entonces, ¿a qué conclusión llegas? Que este triángulo tiene ¿qué área? 6. ¿Y este otro triángulo cuánto va a tener? 6. 6. Y 6 más 6 te va a dar 12. 2. Entonces, vos no importa cuál sea la figura. Mira, imagínate que tenga una figura de este tipo, ¿verdad? Y que vos de repente tengas otra vez adentro así y así, ¿verdad? Entonces tenés 1, 2, 3 triángulos. Si tenés este lado, este lado, este lado, este lado, todos estos lados, simplemente vos podés aplicar Herón 3 veces y vas a obtener igual el área. ¿Te quedó claro, Navili? Entonces, ¿puedes volver a repetir la fórmula de Pitágoras? Sí, Pitágoras es, necesitamos ver bien con propiedad. Pitágoras era este. Hipotenusa, el lado mayor, cateto 1 y cateto 2. Y era cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Esa era la ecuación de Pitágoras, o la fórmula de Pitágoras, como le decimos también. Para saber el cateto era hipotenusa menos cateto. Eso, vos simplemente te vas moviendo nomás esta ecuación. Si querés el cateto, entonces este cateto 1 que está aquí, pasa a este lado y te va a quedar cateto 1 al cuadrado cateto 1 se va a quedar solo acá y cateto 2 va a venir a este lado restando, va a ser hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. En resumida cuenta solemos decir, un pequeño es el grande menos el otro pequeño. Y un grande es la suma de los pequeños. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, muy buena pregunta, Nadia. ¿Listo? ¿Qué más podemos decir? Que la suma de los ángulos internos del triángulo es 180. Este sí se usa muchísimo. No se olvide, nunca se olvide. Denme un minutito. Está haciendo frío. Estoy aquí con una remerita. Ya se hizo sentir frío. Sí, campera. No varía, profesor, depende del triángulo también. Sí, también. Si este es el ángulo, si θ es el ángulo exterior del triángulo, esto que está acá arriba, entonces yo puedo mirar todos los ángulos externos del triángulo que son D, E, F. Y puedo concluir que D más E más F es igual a 360 grados. ¿Qué tal? ¿Se entendió bien eso? Hacen una pregunta. A ver si me pueden resolver. Yo tengo, si en el examen que suele salir, ¿verdad? Y le dice, la suma, voy a poner cómo sale en el examen. La suma de los ángulos internos de un triángulo es A 60, B 120, C 180 y D 240. ¿Cuál es la respuesta correcta? 180. 180, sin pestañear. Entonces, la suma de los ángulos, ahora ya no internos, externos de un triángulo es 360. 360. Voy a cambiar ahora. La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero, no de un triángulo.
de un cuadrilátero es de un cuadrilátero cualquiera. Voy a poner un cuadrilátero acá. Y le pregunto cuánto es la suma este, más este, más este, más este. 240. 180. ¿Por qué 180? Porque no cambia. 360 igual. 360, ¿por qué 360? Porque son 4 ángulos ahora. No, Son 4 ángulos de 90 grados. no, es un cuadrado, es un cuadrilátero cualquiera. Podrías dividir y te saldría todo. Ahí está la triángulo. respuesta. Convierto en triángulo y yo sé que acá hay ¿cuánto? 180. Y acá también hay 180. Listo. Entonces quiere decir que es ¿cuánto? 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y si le digo que tenemos un pentágono cualquiera y le pregunto ¿cuál es la suma de los ángulos internos? ¿Qué me van a decir? 540. No, perdón. Puede tener 540. Está bien, está bien. Sí, 540. O sea, Porque se cortan tres 3 triángulos. Yo pensé que Eso es 300. razonar. Así se razona, ¿verdad? No es que yo sepa de memoria. 180, 180, 180. Total 540. Ahora, si le pregunto, voy a borrar esto para que tengamos un espacio. Y le pregunto, ¿cuál es la suma de los ángulos externos de un cuadrilátero? 360. ¿Por qué? Porque se divide en 2 y son triángulos y cada triángulo tiene 180. No, ese es interno. Yo estoy hablando de Interno. Perdón. externo. 720. ¿Por qué? 360 más 360. Muy bien, José. Pero Sí, porque se parte igual en 2 y después se toman los ángulos exteriores, ¿no? recuerden siempre que su respuesta se tiene que basar en un concepto. En un concepto. ¿Estamos? ¿Cuál es el concepto que están usando ustedes para responderme de los ángulos externos? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a graficar yo acá un ratito. 360. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Porque ¿Por todos qué no? tienen 90 grados. Pluma. No sé. Sí. ¿Por qué bueno usar esa pizarra que usa el profe castellano? Va a ser más fácil, creo. Y porque tengo menos espacio. Mira todo lo que tengo que escribir. Ya aprovecho con la pizarra. Es mucho más lento para mí. Para ella es más fácil porque ella tiene un texto general. En cambio, yo tengo mucho. Y no, yo un tiempo usé ese, pero era muy lento. ¿Sabes? Y con esta presentación voy el doble de rápido, ¿verdad? Bueno, atiendan lo que vamos a hacer ahora. Voy a cambiar el color y atiendan lo que voy a hacer. Dijimos que el ángulo externo, ¿qué era? Simplemente la prolongación de un lado. Miren acá. Ahí está. Un ángulo externo. Prolongo otra vez otro ángulo externo. Prolongo otra vez otro ángulo externo. Prolongo otra vez y otro. Estos son los ángulos externos. 1, 2, 3 y 4. Y mi pregunta es, este ángulo que estoy marcando acá, ¿cuánto vale? 180. 180. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos 180 hay en total acá? 4. 4 180. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes suman este ángulo que está aquí, el 2, con este ángulo interno que le voy a llamar I, que le voy a llamar I, que le voy a llamar I, y que le voy a llamar I también acá. Ustedes van a tener así. 1 más 2 más 3 más 4 más 4 más, ¿qué cosa? 1, 2, 3, 4i, 4 internos. ¿Igual a cuánto va a ser? 4 veces, ¿cuánto? 180 grados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y le pregunto, ¿cuánto vale 4i? 720. 3. 4i, ángulo interno. 360, porque son dos triángulos. Entonces acá hay 280. Quiere decir que la suma
de los ángulos externos va a ser igual a 4 por 180 menos 2 por 180. Y me va a quedar que los ángulos externos son 2 por 180, que es 360. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió bien? Yo no entendí bien, bro. ¿Qué parte no entendiste bien? No, profe. La última parte. Sí, Bueno, claro, O sea, profe, que los ángulos externos de un cuadrilátero igual es 360. 360 está ahí, está 360, está demostrado eso. ¿Por qué? Porque yo sé que este ángulo, fíjense, siempre esta es una recta, ¿verdad? Entonces, 2 más i, 1 más i, 3 más i, 4 más i, siempre me dan una recta. Entonces tengo 4 rectas, o sea, 4 por 180 grados. Y como acá adentro tengo 2 triángulos, ¿cuántos 180 tengo acá adentro? 2. Entonces, 4 menos 2, ¿qué me da? 2. Y me queda entonces 360. Mi pregunta viene ahora. ¿Quedó claro para todo eso? Bueno, sí, profe. Listo. Voy a hacer ahora, voy a cambiar. Opciones de puntero, borrar todas las entradas. Y vamos a poner opciones de puntero, color de lápiz, mostrar en rojo. Y ahora vamos a graficar un pentágono. Cualquier pentágono. Menos el que está en los Estados Unidos. Ahí está. Ahí está. Listo. Y vuelvo a traer mi pregunta. ¿Cuál es el valor de la suma de los ángulos externos del pentágono? No haciendo. ¿Por qué? Porque tiene 5 lados y cada uno 180. 180, pero no, está bien lo que vos estás diciendo. 5, muy buena, muy bueno. 5 por 180, pero ¿le vas a restar lo de adentro? Puede ser. Eso, muy bien, buen cálculo, Emanuel. Pero tenés que restarle lo de adentro. ¿Y adentro cuántos 180 tenés? 3. Es muy bien, ahí está, fíjense. Entonces, como dijo Emanuel, yo cuento simplemente 1, 2, 3, 4, 5. Y sé que va a ser 5 por 180 grados. ¿Estamos de acuerdo, Manuel, con eso? Y le voy a restar lo interno ahora. Este. Como son 3 triángulos, va a ser menos 3 por 180. ¿Y cuánto me va a quedar? Me va a quedar 2 por 180, que es ¿cuánto? Que es 360 grados. ¿Qué tal? ¿Se entendió bien? Profe, o sea Sí. que siempre sale 360. Eso, muy bien todavía. Esa conclusión tenía. Así hay que concluir, sí o sí. Entonces, ¿qué pasa si tenemos? Entonces vamos a un hexágono. Fíjense. A un hexágono. Y nos preguntamos, ¿cuál es la suma de los ángulos externos del hexágono? 360. ¿Por qué? Porque todos los ángulos exteriores son 360. ¿Pero por qué? Porque la suma de los 180 ángulos por- exteriores se le resta a los ángulos interiores y da 360. Sí, porque si yo tengo 6 lados, ¿cuántos triángulos puedo formar? 3. 4. 4. Acá están, fíjense, pero partiendo de un solo vértice siempre, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Quiere decir que es número de lados menos 2. ¿Estamos? ¿Y cuántos 180 puedo formar? 4. 6, siempre 6. Externo. No, porque externo. adentro 4, está bien, adentro 4. Entonces, si yo tengo, por decir así, volviendo al cuadrilátero, si tengo el cuadrilátero, ¿cuántos triángulos puedo formar? Cuadrilátero. 2. 2. 2. Y siempre la recta me va a dar 2, no importa. Si tiene 8 lados, va a ser 8 por 180 menos ¿cuánto? 6. 6 por 180. Siempre se van a formar desde un vértice
el número de lados menos 2. Esa es la cantidad de triángulos que se va a formar. Entonces, no importa cómo yo dé, siempre me va a dar 360 grados sexagesimales. ¿Qué es lo importante acá? Y lo importante acá es siempre, y atiendan bien eso, atiendan bien. ¿Qué concepto yo tengo para abordar un problema? ¿Qué yo sé? Y cuando me dice ángulos, ¿qué yo ya sé? Que la suma de los ángulos internos es 180. Y que la suma de los ángulos externos es ¿cuánto? 360. 360. Y si me dice la suma de los ángulos internos de un pentágono, ¿qué van a decirme ustedes? Suma de los ángulos internos de un pentágono. ¿Qué me van a decir? 180 180 por cuánto? Por 4. por 3. No, por 3, porque tiene 5 lados, menos 2 me queda 3, ¿verdad? 5 menos 2 me quedan 3. Por lo tanto, es 3 por 180. Este sí va cambiando. ¿Por qué? Pero no serían los exteriores, profe, los ángulos exteriores. No, estoy hablando del interior ahora. O sea, profe, los ángulos exteriores no cambian, pero los interiores sí. Sí, señor. Los interiores aquí van a ser igual siempre. Va a ser el número de lados menos 2 multiplicado por 3. Por 180, ¿verdad? Ahí está. Número de lados. Profe, Sí. ¿puede volver a explicar la parte a través del pentágono? Sí, sin problema. Vamos a graficar para entender mejor. Aquí está el pentágono. Ahí está. 2, 3, 4 y 5. Y pregunto, internos. ¿Cuál es la suma de los ángulos internos? Entonces me dicen, un pentágono tiene, ¿cuántos triángulos se puede formar a partir de un vértice? 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Por lo tanto, es 3 por 180 grados. Ahí están, 540 grados. ¿Por qué? Y porque vos me decís siempre que la cantidad de triángulos que se puede formar va a ser el número de lados menos 2. Menos 2. Y no importa que tenga 10, 20, 30, siempre se va a cumplir. Y si hablamos del externo, siempre va a ser, ¿cuánto? 360. Entonces, claro, porque el otro es la suma de los ángulos externos, va a ser el número de lados por 180 menos, número de lados por 180 menos número de lados menos 2 también por 180. Ahí está. ¿Y qué va a hacer? Se va a ir acá, ¿verdad? Número de lados por 180 se multiplica con este. Se va acá y me queda 2 por 180, que es 360. Siempre va a salir 360. Siempre. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo importante acá? Lo importante es siempre, si usted, su mamá le llama de repente, hija, no puedo llegar, o hijo, no puedo llegar, cocina algo. ¿Y qué van a hacer ustedes? Lo más probable es que... Budín. Cocina. Budín, profe. Una comida de lujo, ¿verdad? Ahí, Budín, profe. qué pucha. Encuentra lengua a la vinagreta, encuentra lomito a la pimienta. Hijo, ¿dónde vos esto? Muy sencillo, mamá. Pedidos ya. YouTube. Y te va a llegar la Pago, cuenta. profe. Y te va a llegar la cuenta. Y acá, finalmente, de postre, un helado. ¡Qué bárbaro! Tu mamá te da un abrazo y te va a felicitar. Bueno. Seguimos. Entonces, No te dijo cocinado vos, ¿verdad, profe? no digo. Pero si le dices cocinar, ¿a lo que te van a hacer? Y tienen que buscar los elementos que tienen. Si tienen arroz por acá, tienen una salsa de tomate por acá, pero ya está salvado la jornada, ¿verdad? Salsa con arroz y se acabó el partido. Y tiene un pollo por ahí, un pollo picado, unas cuantas verduras, el salpicón de ave, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con eso? Que ustedes no pueden decir que no saben cómo plantear un problema porque tienen conceptos construidos. ¿Y cuáles son los conceptos que tienen construidos? Y ustedes tienen que ir eso justamente guardando en el banco de la memoria. Teorema de Pitágoras. Acá está, el que preguntó el compañero. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Y muy sencillo el teorema de Pitágoras, pero se usa en todas partes. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que este lado, si hay un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados,
Entonces, esta h que está acá, que se llama hipotenusa, elevado al cuadrado, es lo mismo que tomar los catetos, elevar al cuadrado y sumar. Y ahí está. ¿Esta qué es? Una ecuación con ¿cuántas incógnitas? 3. Te voy a conocer 2 de ellos para conocer el tercero. Siempre. Bueno, vamos al siguiente. Pregunta aquí. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? ¿Cuál es el valor del perímetro? ¿Y cuál es el valor del área? Dale. Mano a la obra. ¿Cuánto salió? Hipotenusa 28. 28, ¿estás seguro? Acá está la ecuación. Ahí está. ¿Qué hipotenusa? No te olvides, siempre tenemos que aplicar una ecuación. Hipotenusa al cuadrado es cateto que conocemos, que es 16 al cuadrado, más 12 al cuadrado. Ahí está. ¿Estamos? Otro. Bien. Profe, no sé qué hice, pero me salió 400. A mí también. Porque yo le voy al cuadrado al 12 y le voy al cuadrado 16 y entre sí sumé y me salió Sí, 400. eso y te hice. 144 puede decir, profe. 400. 20, entonces no hay Al hipotenusa. cuadrado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hallar la raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 400? 20. 20. Quiere decir que este vale 20. Entonces. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, qué fácil. Fácil. Por eso, recuerden lo que ya le dije en la primera clase. Apréndanse de memoria los cuadrados desde el 1 hasta el 30. Seguramente ya saben. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 135. No. No, bueno. 200. Sí. ¿Cuánto es 14 al cuadrado? 195. Muy bien. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 169. 160. ¿Y cuánto es 12 al cuadrado? 144. Muy bien. ¿Cuánto es 11 al cuadrado? 121. Quiere decir que a simple vista yo me doy cuenta que ustedes ya manejan bien del 1 al 15. Así que pónganse la pila, como dicen los jóvenes, y apréndanse del 16 al 30. ¿Cuánto es 16 al cuadrado? 900. No. Ah, dice, pero ya está haciendo el del 30. 16 al cuadrado, ¿cuánto es? 256. Y así sucesivamente ustedes van. Y miren, esto sale, pero a menudo en el examen. Y para que ustedes no estén haciendo así, 16 por 16, 6 por 6, 36, llevo el 3, 96, 1 por 6, 6, 1 por 1, 1 llevo el 1, 6, 9, 6, 15, 156. Muchas, sumaste malo ya. 1 más 1 es 2. 256. En cambio, si ustedes de memoria se manejan esto, son herramientas que facilitan mucho el examen. Listo. ¿Cuánto vale el perímetro entonces? 20 centímetros. No, el perímetro. 48. 48. 48. Muy bien. ¿Cuánto vale el área? Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Cuántas ecuaciones manejan para el triángulo? Dos nomás lo manejan. ¿Cuáles son? Base por altura dividido 2 y por herón, semiperímetro por semiperímetro menos cada uno de los lados, bajo la raíz cuadrada. ¿Cuál van a aplicar en este caso? Base por altura de 2. No, la fórmula de Base por altura, ¿cuánto es base por altura dividido 2 entonces? La fórmula de Aaron, porque no hay altura. Sí, hay altura. Mira, este es una perpendicular. Ah, sí. Este es un triángulo rectángulo, ¿eh? Sí, podemos tomar que la altura sea 12 y que la base sea 110. Claro, entonces 16 dividido cuando es 8. Y 8 por 10, 80. 8 por 16, 96. Entonces, ¿se dan cuenta cómo tienen que observar ustedes?
¿Preguntas? ¿Esto es fácil? Sí, fácil. Pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Manejar las ecuaciones. Igual podemos aplicar la de Verón, ¿verdad? Claro que puedes aplicar la de Herón tranquilamente, pero siempre tienes que buscar el camino más fácil. ¿Qué te conviene más? Siempre tener dos opciones. Base por altura, dividido 2 o Herón. Y bueno, base acá. Profe, para Sí. el de Herón para hallar qué letra era. Y el Herón normalmente se usa para los escalenos. Para los escalenos, porque los escalenos son muy complicados si vas a aplicar base por altura. ¿Cómo calcular? Pero para hallar base, altura, perímetro. Verá que no entendí tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Otra vez. ¿Para qué servía el...? Para buscar el área. Para calcular el Herón, para hallar el área. El área cuando quiere. El área, ¿verdad? Sí. Área Herón se aplica cuando se conocen los tres lados. Y en general se aplica cuando conoces la base y la altura. Es decir, conoces ya la base y la altura, que te va a complicar. Base por altura dividido 2. O en este caso, 12 por 16 dividido 2. Y está. ¿Y el teorema de Pitágoras, profe? Y el teorema de Pitágoras siempre, normalmente, vamos a suponer que vos tenés un ejemplo práctico. Vamos a suponer que tenés un triángulo isósceles. Es para hallar un lado. No, vamos a suponer que tenés un triángulo isósceles y que dice que esto vale, ¿cuánto puede ser? 6. Y esto vale también 6. Y esto vale 8. Y yo te pido el área. ¿Qué vos podés hacer? Y vos me puedes decir, voy a aplicar el Herón, o bien me puedes decir, voy a calcular el área. Aquí está. Voy a poner de 10 acá para que sea más fácil todavía. 10. O calcular la altura. Y sí, voy a calcular la altura. O sea, 10, mira, voy a poner 10 acá. Entonces, esto va a ser 5. Esto va a ser 5. Y te voy a poner 4 acá para hacer más sencillo todavía. 4. Entonces, ¿qué va a ser? Estoy diciendo mal. 5 más 4 son... No, perdón. Al revés estoy diciendo. Era con la tía. Echéme puntero, borrador. Al revés. Pues. Mira. Sería 5, 5, 8. Este va a ser 4, 4. Porque es un triángulo isósceles, entonces la altura pasa por la mitad. Y vos querés aplicar base por altura dividido 2 para allá el área. Ya tenés la base que es ¿cuánto? 8. ¿Y tu altura cuánto es? Y vos decís, este es un triángulo rectángulo. Voy a aplicar, ¿qué cosa? Voy a aplicar Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Sería cateto es igual a hipotenusa. Hipotenusa es igual a cateto. Eso, H sería entonces el lado mayor, que sería 5 al cuadrado, menos el otro lado menor, que sería 4 al cuadrado. Y te da 25 menos 16, te da 9. Raíz cuadrada de 9 es 3. Y ahí está. Y ya tenés tu altura. Altura 3. 8 por 3, 24. 24 dividido, ¿te da cuánto te da? 24 dividido 2. Entonces siempre, normalmente para allá la altura. Vamos a ver muchos problemas de este tipo, así que no te vayas a preocupar. Estamos empezando recién. Entonces, ¿De dónde vino el 9? ¿De dónde viene el 9? De 25 menos 16. Listo, ahí hay otro. Dale, rápido. ¿A qué se refiere con C, profe? El ángulo. C, A calcular la base. Sí, C. Y P el perímetro. Y A el área. C es igual a 3, perímetro 12 y área 6. A ver. Sí, C es igual a 3. Muy bien. Aplicaste Pitágoras, ¿verdad? Dijiste que C
Profe, en realidad hicimos hace rato lo mismo, entonces el mismo resultado iba a salir. Sí, claro. Entonces es 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Vamos a recapitular entonces. Sería 25 menos 16, que sería raíz cuadrada de 9, que sería 3. Entonces este es 3. Ahí ya está. Y el perímetro, y no hay vuelta que darle, 5 más 4, 9, 9 más 3, 12. Acá está. Y por último, ya que tenemos 3, va a ser base, que es 3, por altura, que es 4, 3 por 4, 12, 12 dividido 2, 6. 6 centímetros cuadrados. Ahí está. Bueno, siempre trabajamos con números pequeños porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Qué nos interesa? Que se aprenda la fórmula. El concepto. El concepto. ¿Qué es un concepto? Un concepto es, la que está mirando, ahí está. ¿Y qué ve él? ¿Qué ve? A ver, dígame qué ve. Ve un triángulo rectángulo y agarra y guarda aquí en su cerebro. Ahí está. Se procesó la información y se guardó. Este es un concepto. Entonces, un concepto es podríamos decir, una abstracción mental. Entonces, yo digo, por decir rápido, no así, coche. Y en la mente de ustedes está el coche antes de que yo diga todo. ¿Vamos? Porque hay un concepto ahí. Si yo digo Pitágoras, entonces ya está acá. Hipotenusa al cuadrado, cateto más cateto. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Está. Si yo digo ley de Newton. ¿Conoce la ley de Newton o no? Las leyes de Newton. Sí. Sí, creo. Sí, ¿Cuáles son las leyes de Newton? Reacción, inercia. Sí. La inercia era velocidad por la gravedad, ¿verdad? No. Inercia, fuerza de aceleración, algo así. Sí, está relacionado con eso. Te lo digo nomás. ¿Conocen el binomio de Newton? Bien, peor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que vas a buscar acá adentro y no hay. ¿Por qué no hay? Porque no está construido el concepto. Cuando yo te digo triángulo, y por eso es importante, cuando te digo triángulo, ¿qué viene a tu mente? Ya viene enseguida perímetro, viene área, viene ángulos. Entonces, ¿el problema sobre qué trata? Sobre ángulo. ¿Qué sabe de ángulo? Que la suma de los ángulos internos es siempre 180 grados en un triángulo. Perfecto. Y si es un triángulo rectángulo, y que los ángulos agudos sumados dan 90 grados. Entonces, esos son conceptos que ya están construidos. Y a partir de ese concepto, vos podés hacer siempre deducciones. Podés no haber estudiado. A ver, ¿quién se acuerda de cuánto era A más B al cubo? Al cubo más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo. ¿Segundo al cuadrado o el segundo nomás? Por el segundo No. más Profe. el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Muy bien. ¿Y cuánto es A más B a la cuarta? ¿Sabes o no sabes? No, eso no. Sí sabes. Simplemente vas a tomar que es al cubo, y vas a multiplicar otra vez por A más B. Ahí está. No sabes de memoria, pero sí tenés el concepto para deducir cuánto es A más B a la cuarta. ¿Te das cuenta? Profe, ¿Entendiste? Sí, profe. Muy bien, Navi. Entonces, recuerden, a partir de lo que yo sé, yo puedo deducir otras cosas. Sí, te escucho, decime. estos son ecuaciones de tercer grado, ¿verdad? Sí. De momento que está elevado al cubo. Porque eso yo creo que en mi escuela nunca hicimos. No se hacen las ecuaciones de tercer grado. La solución es muy complicada. En la facultad recién se hace. Y la facultad se usa muy poco realmente. No, pero este sí es un binomio al cubo. Porque te voy a volver otra vez. Bueno, creo que quedó muy claro esta parte. Vamos al siguiente.
Ya repasamos bastante la suma de los ángulos internos de un triángulo de 180. Y este es un tema de examen. Así nomás salió en el examen. Calcula el valor de X. Rápido. Un punto completo vale. ¿15? Apostaría tu vida. La de mi vecino. 70, 75 y 45. Sí, el valor de X es lo que quiere el problema, ¿verdad? Está bien. 15 grados. ¿Cómo hiciste? Lo que hice fue sumar todas las X y igualar a 180. Muy bien. ¿Por qué hiciste eso? Porque vos sabés... Porque... Ay. Sí, decime, ¿por qué hiciste? Porque todos los ángulos son iguales a 180. Eso, la suma de los ángulos internos, 4X más 3X más 5X es igual a 180 grados. Entonces acá tenemos 4, 7, 12X, por lo tanto X va a ser 180 dividido 12 queda efectivamente. Miren cómo se aplica un concepto. Es decir, más sale en el examen. ¿Qué le interesa al examen? ¿Quiere saber si vos sabés dividir? No. Quiere saber si vos manejás conceptos. Regaladísimo. Regalado, si vos pones el concepto es regalado. Bueno, ¿quedó claro para todos o hay alguna duda con respecto a esto? No, profe, es fácil. Sí, profe, yo también entendí. Listo. Y acá tenemos algunas cosas importantes que tenemos que recordar. El área del cuadrado, aquí está, ¿se acuerdan? Dijimos que el producto de dos perpendiculares, A por A. El área del rectángulo, y este que tienen que saberse bien. Producto de dos perpendiculares, B por H. Triángulo, ya vimos también, producto de dos perpendiculares, B por H dividido 2. Si es un paralelogramo, siempre va a ser una base por una altura. Aquí está, perpendicular también. Trapecio. Sí, como dijo la compañera hace rato, se divide simplemente en dos triángulos y este va a ser base, acá está, por la altura, porque es la misma, pues son dos rectas paralelas, dividido 2, ¿más quién? Más base mayor por altura dividido 2. Y nos queda entonces esta ecuación. Círculo, este es el caso particular. Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Y su perímetro, 2pi por radio. ¿Estamos de acuerdo? 2pi por radio. ¿Qué más? El rombo, también dos perpendiculares, diagonal mayor por diagonal menor dividido 2. Y miren, todos los polígonos, atiendan bien, todos los polígonos regulares. Un polígono es regular cuando tiene todos sus lados y sus ángulos iguales. Entonces, un cuadrado es un polígono regular. Sí, porque tienen todos sus ángulos iguales. Eso, un rectángulo, sus lados iguales. Un rectángulo es un polígono regular. No, pero es irregular. No. Un triángulo escaleno, un polígono regular. No. Un triángulo equilátero. Sí, pero... Sí. Un paralelogramo. No. No, pero... Un círculo. O una circunferencia. O sí, no sé. Esa es la pregunta que yo le hago a usted. En el examen suele salir selección múltiple y aparece eso. Sí. ¿Por qué? No, porque no tiene lados. No tiene lado. Ahí está la lógica. Círculo, no. Ok, un trapecio. No. No. Ah, acá hay una. ¿Y un rombo? Sí. Sí, pero... ¿Por qué el rombo? Porque tiene todos sus cuadrados.
sus lados iguales. ¿Y sus ángulos? Iguales. ¿Sus ángulos son iguales o no? Sí, son iguales. ¿O este es un ángulo mayor que este? Es mayor. Sí, mayor. Quiere decir que el rombo, que hace un rombo así raro, lo ya para que se note bien. Ahí. Un rombo flaquito. Miren este ángulo lo que es. Comparado con este. Entonces, para que un polígono sea regular, tiene que tener ¿qué cosa? Dos. Eso. Todos sus ángulos iguales y todos sus lados iguales. Este ángulo debe ser la hora. Entonces el rombo no es un polígono regular. A ver, un poquito más pausado. Entonces el rombo no es un polígono regular. No, el rombo no es un polígono regular. Entonces, eso se le sale en el examen, salen así, selección múltiple. Entonces, a ver, atiendan bien. Entonces, el área de un polígono regular, de cualquier polígono regular, es perímetro de la figura por, ¿cómo se llama esta A que está acá? Arista. Apotema. Apotema, de perímetro por apotema. Voy a poner una pelo para que se vea. Perímetro por apotema dividido 2. ¿De dónde sale eso? Y de haber dividido en unos cuantos triángulos. ¿Cuántos triángulos? Y 5 triángulos. Y cada triángulo... Caramba. Cada triángulo... Salud. Gracias. Cada triángulo es base por altura. Miren. B por A dividido 2. Más B por A dividido 2 más B. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos triángulos se forman? 3. 5 triángulos se forman. En un pentágono se forman 5 triángulos. Ahí. A partir del centro de T, no a partir de un vértice. Ah, ya. Sí, 5. Entonces por 5. Pero 5 veces multiplicado por el lado que te da. El Perímetro. perímetro. Entonces perímetro por apotema dividido 2. Entonces, les pregunto, ¿cuál es el lado del área del cuadrado? Ustedes me van a decir es perímetro por apotema dividido 2. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Por qué? Porque es un polígono regular. Muy bien, Axel. Porque es un polígono regular. Entonces el área al cuadrado es perímetro. ¿Cuánto vale el perímetro? 4 veces el lado. ¿Cuánto vale el apotema? El apotema es la perpendicular desde el centro a cualquier lado. Y vale el lado dividido 2. Un lado dividido 2, dividido 2, 2 por 2, 4, 1, 1, 1. Y me queda que el área es lado al cuadrado. Y al círculo se le puede aplicar. ¿Al qué es el círculo? No. No se lo La verdad que sí. Miren, el área va a ser perímetro, ¿cuánto es? 2pi por radio. ¿Y cuánto le parece? Profe, Sí, en pi era 3,14, ¿verdad? 3,14. ¿Y cuánto le parece que vale el apotema? Miren que es un círculo, se puede reducir así. Se hacen infinitos círculos, infinito círculo. Y fíjense, si cortamos esto así, ¡zas! Y estiramos, ¿qué se va a formar? Se va a formar un triángulo. En donde el lado más largo, ¿cuánto va a medir? 2pi por radio. Y el más pequeño, ¿cuánto va a medir cuando llega? 0. Y esta va a ser la altura. ¿Qué valor va a tener la altura? R. Entonces, perímetro por apotema dividido 2. Ahí se va el 2. Y me queda que el área va a ser pi por radio al cuadrado. ¿Quedó claro para todos? Sí. Bueno, excelente. Quiero que recuerden bien eso. Cuando un polígono es regular, entonces el área es perímetro por apotema dividido 2. ¿Qué apotema?
la perpendicular trazada del centro de la figura a cualquier lado. Muy bien, seguimos. A ver, Axel, bájale por una lectura rápido, por favor. Letra antigua. Axel. Axel. Está ahí, Axel. Sí. Lee un poco, por favor. Dos ángulos son complementarios y sumados dan 90. 90 grados. Bueno, entonces, lo que nos está diciendo esto es que si yo tengo este ángulo 1 de color rojo y sumo con este ángulo 2, justo me da 90, ¿cómo se llaman? Grados. Agudo. Complementarios se llaman. 1 y 2 son complementarios. Cuando sumados dan 90 grados. Es como en un partido de fútbol. 45 minutos más 45 minutos da 90 minutos. Y el segundo tiempo se llama el tiempo complementario. O sea, la suma de los complementarios da 90. Entonces, a partir de eso, la pregunta es, ¿cuál es el valor de X en este gráfico? ¿Y qué se hace con el tercer ángulo, profe? Y justamente ahí viene el tema del concepto, ¿verdad? Tienen que calcular, tienen que pensar qué podés hacer con lo que vos conocés. A ver, ¿cuánto vale X? Si yo sumo estos tres ángulos, ¿qué valor voy a obtener? 180. No, 90 grados. 90 grados. 90 grados. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto? ¿20? 90. 20. 30 30, ¿verdad? Acá sería 30 si es 20. 20 más 10, acá sería 30 también. Y acá sería 40 menos 5. ¿Por qué 20? Y 20 igual. ¿No? 40 menos 5, ¿cuánto es? 40 menos 5. No, porque 30. 30. Bueno, ¿y por qué no hacemos nada? ¿Cuánto es X más 2X más X? Son 4X. Y acá 10 más 10, 20. 20 menos 5, 15. Esto me da entonces 90. Entonces 4X va a ser 90 menos 15. ¿Cuánto es 90 menos 15? 75. Y no da exacto. 5 dividido 4 me da ¿cuánto? No da exacto. No importa. 18 como algo. Ahí 18. 19. 18,75 grados. ¿Vieron qué sencillo cuando se aplican los conceptos? Pero para eso, ¿qué tenemos que saber? Los conceptos. Muy bien. Así que apréndase. ¿Qué son dos ángulos complementarios? Y sale del examen esto. Dos ángulos que sumados dan 90 grados. Así mismo. Seguimos. Dos ángulos son ahora suplementarios. ¿Cuándo es suplementario? Cuando sumados dan 180. Más de 90 grados. 90 grados. Entonces, fíjense, si 1 más 2 me produce 180, que yo digo que 1 y 2 son, ¿qué cosa? Suplementarios. Son suplementarios. Calcula el valor de X de nuevo. ¿Cuánto? 20. ¿Cómo estaría tu vida? A mí también me salió bien. La de mi vecino.
20, muy bien. ¿Por qué 20? Porque se hace, primero se hace, no sé, se aplica el Primero mismo concepto, ¿no? Sí, se suma todo, ¿verdad? Se suma todo, ¿Y qué queda cuando sumamos todo? una ecuación que iguala a 180. Muy bien, queda una ecuación, ahí está. Entonces va a ser 8x menos 2x son 6x. 6x. 90 menos 30, 60. 60. Igual a 180, así como dijiste. Por lo tanto, 6x va a ser, si restamos 60 a ambos miembros, 120. 120. Dividido 6, 20. Dividimos todo entre 6 y me va a quedar que aquí va a ser entonces 20. Y así nomás sale en el examen. O sea, por eso que el examen es muy accesible si uno maneja bien los conceptos. Bueno, acá viene un tema muy importante. Ángulos formados por rectas paralelas, miren, y cortados por una secante. Entonces yo tengo la recta L1, que es paralela a la recta L2. Y normalmente se escribe de esta manera, 2 rayas. Y esto se lee línea 1 paralelo a la línea 2. ¿Y se forman cuántos ángulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En donde 1, 2, 7 y 8 se dice que son externos. 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo van a ser 3, 4, 5, 6? Internos. Internos. Y la primera pregunta es, ¿qué les parece? ¿Qué relación hay entre 1 y 4, entre 2 y 3, entre 5 y 8 y entre 6 y 7? Que valen lo mismo por ser Valen lo mismo. Valen lo mismo por ser. ángulos opuestos por el vértice. Muy bien, acá hay un vértice, ahí donde se encuentran las dos rectas. Un vértice. Y entonces, por supuesto que si ustedes, por decir así, giran esta L, se va encima con este, y este lado se va encima con este lado, y 2 con 3 y 1 con 4. Entonces, nunca se olvide. 1 es igual a 4, 2 es igual a 3, 5 es igual a 8, y 6 es igual a 7 por opuesto por el vértice. Esto salió en un examen. Era una pregunta así. Los siguientes ángulos son, y ahí te tiene que poner que era opuesto por el vértice. Después tenemos, ¿cuál es la relación? Vamos a preguntar primero. Entre 1 y 5, miren acá, 1 y 5. Y 4 y 2 y 6. 3 y 7, 4 y 8. ¿Cuál es la relación entre ellos? Que valen lo mismo. ¿Por qué? Porque se le hace lo mismo que Porque son rectas paralelas. Eso. Correspondiente. Por correspondiente. Muy bien, porque si ustedes empiezan a empujar esta recta L2 hacia arriba, ¿qué va a ocurrir cuando llegue aquí y se encima con L1? Se va a encimar exactamente. ¿Y qué va a ocurrir ahí? 6 se va a encimar con 2, 8 con 4, 5 con 1 y 7 con 3. Por lo tanto, podemos afirmar lo que dice la compañera, de que 1 es igual a 5, 2 igual a 6, 4 igual a 8 y 3 igual a 7, y miren por qué razón, por correspondientes. Pregunta, ¿cuál es la relación ahora entre 3 y 6, 4 y 5, 1 y 8 y 2 y 7? Los internos por alternos internos y los externos por alternos externos. Eso. Entonces, podemos decir que 1 es igual ¿a quién? A 6. 8. A 8. 8. Eso. ¿Y cómo se dice? Son alternos externos entre paralelas. Uno está, mira, alterno significa a un lado y el otro al otro lado. Y externo porque están fuera de las líneas. Sabemos que 1 es igual a 4, ¿estamos de acuerdo? Sí. 1 es igual a 4, pero 1 también es igual a 5, ¿estamos de acuerdo? Por correspondientes. Y si 1 es igual a 5 y 1 es igual a 4 y 5 es igual a 8, por lo tanto 1 también es igual a 8, ¿estamos de acuerdo? Y 8 también es igual a 4. Muy bien, ¿quedó claro para todos? Y 4 también es igual a 8 y así sucesivamente. Y así sucesivamente, pero 4 es igual a 5, como dijo la compañera,
4 también es igual a 5 y 3 es igual a 6. Alterno interno entre paralelas, alterno externo entre paralelas. Muy bien. Bueno, ese no se vayan a olvidar porque siempre quiere salir del examen. Y otra cosa fundamental es que cuando tenemos una recta, siempre tenemos 180 grados. Quiere decir que 1 más 2, ¿cuánto es? El ángulo 1 más el ángulo 2 sumado dan 180 grados. 80. 2 más 4 da 180 180. 180. Muy bien. 1 más 6, ¿cuánto da? 180 grados. 180 porque 2 es igual a 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto es 1 más 7? 180 grados. Porque 6 es igual a 7 y 2 es igual a 6. Así mismo. Entonces, no se olviden de eso. ¿Quedó claro para todos o hay alguna duda? Yo no tengo nada, pero quedó todo claro. No escuché el último. No, es muy sencillo. 1 está de este lado y 4 está de este lado. Son opuestos por el vértice. Y son iguales entonces. ¿Está bien? Sí. Si yo empujo la recta L2, se va a encimar exactamente con la recta L1 porque son paralelas. Ahí está. Y por supuesto que 6 se va a encimar con 2, por lo tanto son iguales también. Se le dice que son correspondientes. Y por supuesto que sí. Mira, fíjate vos. 1 es igual a 4. ¿Dónde estamos? 2, correspondiente. 1 igual a, fíjate vos. 6 igual a 2, ahí está. Pero 6 también igual a ¿quién es? Igual a 7. Por lo tanto, vos puedes decir que 1... Y a 3. No, espera, ¿qué estoy diciendo mal? ¿Qué es lo que te quería decir? Ahí está, ahora sí. Entonces, estamos diciendo que 1 y 4 son opuestos por el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Que 2 y 6 son correspondientes. Y después estamos diciendo que 2 es igual a 3, ¿está bien? 3 es igual a 6. Por lo tanto, estos son alternos internos, son iguales. Estos son alternos internos también. Entonces, son iguales. Entonces 1 y 8 serían alternos externos. Sí, este sería alterno externo, 1 y 8. O sea, se nota muy así. ¿Qué es alternos externos e internos? Alterno es así. Sí. Uno está aquí y el otro está aquí. Alternos. ¿Estamos de acuerdo? Internos si están dentro. Estos son internos. Y externos si están afuera. Son opuestos por eso. No. ¿Qué? No hay que confundir los términos. Opuesto es este con este. Este es opuesto. Y alterno es a un lado, mira, a un lado y al otro lado. No está aquí, no puede, mira, acá está. Alternos, o sea, una raya y le pongo aquí a uno y aquí le pongo al otro. Este es alterno. Opuesto sería así, aquí y aquí. ¿Estamos? Sí. Es concepto, es cuestión de leer, es concepto. Profe, Sí. solo porque son alternos, son iguales. Porque no, fundamentalmente porque son paralelos. Si no son paralelos, ya no se cumple más. Ojo con eso, ¿eh? Paralelos. Solamente para los paralelos se cumple. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, vamos a lo que nos interesa realmente, la aplicación de los conceptos. Ahí está. Encuentre el valor de X y Y. Y está, vale, rápido. Profe, el ángulo tiene que dar 180, ¿verdad? El ángulo puede ser igual, si es opuesto por el vértice, si son suplementarios da 180, si son complementarios da 90. Depende de qué... X vale 5 y Y vale 30. Vamos a mirar.
X vale 25 y Y vale 30. ¿Así me dijiste? No, la Y calculé vale así. Y bueno, No, 25 porque me resté yo. Eso al cambiar se cambia de... bueno, perfecto. Entonces, ustedes manejan ángulo entre paralelos. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué relación hay entre este ángulo y este ángulo que está acá? Que son iguales. Eso, ¿por qué son iguales? Porque Por correspondientes. Por correspondientes. O si no, ustedes miran y a simple vista se dan cuenta que son iguales. Si por ahí no recuerdan el concepto, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser 4. ¿Cuál sería el complementario y el suplementario? Este más este es 180. Este es suplementario. Complementario no hay acá. O sea, que Y, o sea, por ejemplo, 4Y tendría que dar 90. ¿Verdad? O sea que en este caso sería 3Y en todo caso, ¿verdad? 90. la fórmula para averiguar Y sería 4Y es igual a 2Y más 60. Así como está acá. Y me da 30 grados. Lo que yo estoy seguro 100% es que este es igual a este. ¿Por qué razón son iguales? Por correspondiente. Y aquí yo puedo decir que este y este son suplementarios, o este y este son suplementarios, o también puedo decir que, pregunta, este es igual a este. Sí. Son iguales. Por alterno externo, ¿verdad? Entonces puedo aplicar también esa ecuación y puedo decir que 2x más 10 es igual a 3x menos 15. Y ahí agrupamos. 3x menos 2x va a ser 10 más 15. Y ahí entonces tenemos que x, 3x menos 2x, me da 25. Ahí está. Entonces, ¿qué apliqué? Dos conceptos no apliqué. Este igual a este por correspondiente. Y este igual a este por alternos externos. Entiendo. Así que repasen bien estas teorías. Repasen bien. ¿Okay? Todo se va a subir en claro, ¿verdad? ¿Cómo? Todo se va a subir en claro. Espera que no te entendí bien. Decimos. Sí, todo se va a subir en claro. Sí, como siempre. Sí, vamos a subir este. Gracias. Así cuando ustedes están de debate ya leen esto. Profe, ¿te escucho? yo tengo una duda. ¿Ve dónde dice 4y es igual a 2y más 60? 4y, sí, acá está. Y ahí justito abajo de ese dice 4y menos 2y menos es igual a 60. Sí, porque pasé al otro lado restando, pues. Este 2 que estamos viendo restando. ¿Y de dónde salió ese 2y es igual a 60? Y acá, 4 sillas menos 2 sillas, te quedan 2 sillas. Se restan entre sí. Sí, claro, son cosas iguales, pues. Hay como decir 4 clavos menos 2 clavos. O en este caso, 4y menos 2y, te queda 2y. Bueno, gracias, profe. Bueno, y de todas maneras, esto siempre se puede hacer de muchas formas, ¿verdad? O sea, que depende del concepto que ustedes apliquen, ¿verdad? Ustedes pueden ver el camino. Por ejemplo, usted podría decir así: 2x más 10 más 4y o 4y igual a 180 grados. Si quieren usar la complementariedad. ¿Y qué le quedaría? Le quedaría 2x más 4y igual a 180 menos 10 y me queda 170. Se puede dividir todo entre 2 y me quedaría x más 2 veces y igual a 85. Ya tengo una ecuación. Y después puedo escribir otra ecuación más. 2y más 60 más 3x menos 15 también igual a 180 porque son complementarios. Y ahí agrupamos. 3x más 2y, acá está y, ¿verdad? Es igual a 180 más 15 menos 60. Entonces tenemos acá 3x más 2y igual a, ¿cuánto sería acá?
180 menos 60, 120, 135 grados. Y miren, tengo un sistema de dos ecuaciones. Con dos incógnitas. ¿Qué les parece? Y ahí está. Le voy a cambiar el signo a este de arriba. Miren, le cambio el signo acá. Menos, menos, menos. Y resto estas ecuaciones. 3x menos x, 2x. 2y menos 2y se va. 5 menos 5, 0. 13 menos 8. ¿Cuánto es 13 menos 8? 5. 50. Dividido entre 2. 50 dividido 2. Y ahí está, 25 grados. ¿Eh? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues ya simplemente reemplazo. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que observar en el examen. Entonces, yo me fui acá por el camino que más trabajo da. Pero si hubiera observado que estos son correspondientes y estos son alternos externos, entonces salían un paso. ¿Qué tal? Capichi, como dicen en italiano? Prefiero la primera fórmula. Profe, ¿puede resolver la X? Espera, Fernando, no te entendí. No, profe, que prefiero hacer de la manera más fácil. La manera sí. Siempre lo ideal es encontrar la manera más fácil. Sí, Ángel Zulualam, sí. ¿me preguntaste? ¿Puedes resolver la X? Porque tengo la duda de cómo da 25. Y eso es lo que acabo de resolver. Acá está. ¿De cuál me está hablando? Sí, o sea, 2x más 10 es igual a 3x menos 15. Y una ecuación normal. Así, mira. Entonces tenés 3x menos 2x 10, este viene sumando. Y ahí tenés x igual a 25. Ese sería el camino corto, ¿verdad? Y este otro sería el sistema de ecuaciones, sería el camino más largo. Pero igual también se resuelve sin ningún problema. ¿Qué tal? ¿Se entendió bien? Sí. Yo entendí, bro. ¿Decís un poco otra vez? Sí, entendí, bro. Bueno. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una serie de fórmulas para repasar otra vez de nuevo. Acá tenemos un lado de figuras regulares. Este suele salir de cuando en cuando. Entonces, cuando yo tengo una circunferencia, yo puedo inscribir, significa meter adentro, figuras regulares, como este triángulo equilátero. Y si este es el lado de mi triángulo equilátero, me pregunto yo, ¿qué relación hay entre el lado del triángulo equilátero y el radio de la circunferencia que le contiene? Y la respuesta es, ahí está, fíjense, que este lado se obtiene multiplicando el radio por raíz de 3. Acuérdense de este, porque se usa también, suele salir en los exámenes. Entonces, ¿cuánto vale el lado de un triángulo inscripto? Radio por raíz de 3. Raíz de 3 no sería 1,5. ¿Cómo? Raíz de 3 no sería 1,5. 1,73 se toma en el examen y por ahí te toca, ¿verdad? En el cuadrado sería profesor radio raíz de 4. Raíz de 2. ¿Por qué 2? Y porque, fíjate vos, se puede demostrar, todo esto se puede demostrar. Puedo estirar nomás este acá. Y este es radio más radio y este L más L. ¿Mira? Por Pitágoras, ¿qué tenés acá? L cuadrado más L cuadrado es igual a 2R al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenés 2L cuadrado igual a 4R cuadrado. Simplificamos entre 2 y te queda L cuadrado igual a 2R cuadrado. Le aplicas la raíz cuadrada y te queda L radio por raíz de 2. Ahí está. Y la misma cosa se puede demostrar también acá, pero es muy fácil recordar. Y si tenés un hexágono regular, ahí está un hexágono regular, la misma cosa, qué valor tiene el lado, y se puede demostrar perfectamente que es igual, porque salen triángulos equiláteros. ¿Qué es lo que tenés que recordar bien? Atendé bien, en forma mnemotécnica.
el que tiene menos lados es aquel cuyo lado va a ser el mayor. Entonces, el triángulo, radio por raíz de 3. Si es un cuadrado, va bajando. Radio por raíz de 2. Y si es un hexágono, sigue bajando más todavía. Radio por raíz de 1. O sea, 3, 2, 1. ¿Se entendió bien? Entendí, pero no entendí. Sí, está bien. Sí, sí, Muy bien. entiendo, profe. Sí, pero no. Yo al menos entendí. Sí, porque esto, mira, son conceptos que tenés que guardar en tu memoria. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Y si tenés tiempo, entonces te hace una pequeña demostración que no es nada complicado. Nada complicado. Absolutamente. O sea, sí o sí tienes que aprenderte la fórmula. Sí o sí tenés que aprender. Mira, si no sabes la fórmula, no hablas el idioma. Y el idioma al que tenemos que hablar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como esta clase es muy importante y veo que ya la mayoría se está retirando, vamos a continuar la próxima clase, porque yo ya voy a alzar y quiero que ustedes lean, porque estamos un poquito lejos todavía. Ya bastante todavía. Solo terminar en 2 clases. ¿No? Entonces está cayendo unos problemas interesantes. Miren. Qué loco, falta todavía. No, pero ya poco ya falta, ¿verdad? Realmente ya no es mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un repaso rápido la próxima clase, ¿está bien? Sí. Porque bueno. están yendo todos ya, estoy viendo que está saliendo, está bien. Bueno, voy a alzar esto ya, no es que voy a alzar, ya alcé esto, a las 20:15 ya le va a habilitar, hagan todo y vamos a tratar de repasar rápido la próxima clase, y por supuesto que están las tareas también ahí, ¿verdad? Y las tareas, le vamos a dedicar un buen tiempo a esto porque esto tenemos que asegurar en el examen de ingreso. ¿Ok? Sí, profe. Ok, profe. Dale, profe. Gracias. Genial. Entonces, buenas noches para todos. Gracias, profe. Que sueñen con Gracias, tus ángulos. profe. Como remedio, profe. Gracias. No te preocupes.